de 21 a 22, casi mañana. Conducción, Malena Lizarazu y Gervasio Invernizzi. Producción, Lucas Lavandera. Casi mañana. Pero muy buenas noches, buen lunes para todos y todas. Estoy muy feliz porque arrancamos el programa escuchando este temón de... en realidad es un cover de Seal que fue utilizado para la película Space Jam, la película de los Looney Tunes con Michael Jordan, peliculón de mis películas favoritas animadas de la historia, que en realidad es un tema de Steve Miller Band del año 1976, que bueno, Seal lo agarra, le hace ese cover y lo lleva a la gran pantalla con Space Jam. Vale, ¿tenías esta data? ¿Cómo estás? ¿Cómo te lleva este arranque de semana? Este arranque de semana me arranca. Te arranca. Este arranca de semana me arranca divino. Y vos sabés que no la tenía esta data. Siempre se aprende algo nuevo. Yo aparte no soy tan cinéfila. Hay algo ahí de ese mundo. Hay muchos clásicos que no vi, que me perdí, que la gente me dice, uy, ¿cómo no vas a haber visto esto? Yo llegué hasta Harry Potter y ahí me quedé. Entonces estas datitas me gustan. Y hablando de cosas nuevas, hoy viví algo nuevo contigo también por primera vez. ¿Querés que lo contemos? Contalo tú. Bueno, no sé si pueden observar acá en este hermoso plano, pero trajimos el objeto nuevo de la semana y esta vez es un objeto que se pasa de especial. A ver, ahí lo agarra Herbie, capaz que en un plano más cortito lo podemos ver, que es un mochito que nos regaló una oyente del programa, se llama Carmen. Muchas gracias, Carmencita. Fuimos ahora hace nada a buscarlo a su casa. Nos dio para elegir, tenía muchos mochitos. Ella los hace y también los vende. Si alguno quiere contactarse con ella, nos puede hablar al teléfono del programa y hacemos ahí el link. Así que nada, un saludo a toda la comunidad de Mochiamigues y muchísimas gracias a Carmen, ¿verdad? Sin palabras, con Carmen, que nos hace este regalo. Después de una semana de haber arrancado este programa... No vamos nada y ya tenemos regalos de oyentes. Es un mimo. Bájenme que me la creo. Totalmente. Vamos nosotros, vale. Ahí saludo a la banda que está atrás de cámara. A Fran que se suma al equipo acá. Fuerte el saludo. A Joaco, a Lale, que están ahí en técnica. Le mandamos un saludo a la gente que nos escucha del otro lado a través de la 97.9, acá en Montevideo, en la 102.5 Maldonado, en la 90.9 en Colonia, y a toda la gente que nos está viendo a través del streaming en YouTube. También le mandamos un saludo a nuestro productor, que sigue siendo nuestro productor, pero hoy no está aquí, a Lucas Lavandera. Y decir que por cualquier cosa que nos quieran escribir, que quieran opinar, que quieran mandarnos aliento, que quieran un mochito de Carmen, pueden hablarnos al 099-891-888, 099-891-888 y pueden dejarnos su comentario. De lo que quieran nos pueden decir. Hoy tenemos un gran invitado, viene Aparicio Saravia Padern, que integra el directorio del Partido Nacional. Vamos a estar hablando, vamos a seguir esta línea, ¿no? De los jóvenes en política, vamos a hablar también un poquito de lo que fue su trabajo en el INJU, porque la semana pasada tuvimos a Godoy y estuvimos hablando de esos temas y será un placer recibirlo para charlar de estos temas. También vamos a tener un repaso de algunas noticias. Me copa mucho hacer el paralelismo entre Eugenia, que hoy en día es directora del INJU, y Aparicio, que es exdirector. Ahí, ¿qué cosas tienen en común? ¿Qué puntos de convergencia encuentran? ¿Qué programas se fueron siguiendo? ¿Cuáles no? A ver en qué anda, en esos términos, la juventud en política también. Totalmente. Male, ¿te parece si hacemos un repasito de un par de noticias que trajimos? Me encanta. ¿Querés empezar vos? Sí, por favor. La judoka de 16 años, Luisana Ramírez, obtuvo la primera medalla para Uruguay en los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Panamá. Ramírez se quedó con el bronce de la categoría menos 44 kilogramos en judo tras vencer a la argentina Brisa Mercado
por Ippon, que vendría a ser como el knockout técnico en el judo. No sabés lo que son los videos de ella tirando una llave por acá, por allá. 16 años tiene Luisana. Le queremos felicitar a ella y a todo el equipo, a toda la delegación de jóvenes atletas que nos están representando allá en Panamá. Está bueno seguir todo lo que pasa con el deporte, porque si bien los focos por lo general están en el fútbol y en algún que otro deporte masculino, por lo general, está bueno ver cómo los jóvenes y las jóvenes nos van representando, así, plantando bandera, en este caso a nivel sudamericano, y bueno, trayendo medallas a casa, ¿no? Total, y qué importante destinar recursos a deportes que no sean solo fútbol, ¿no? Tenemos como muchas disciplinas que se hacen acá en el Uruguay y muchas veces no llegan a tener como el reconocimiento o el nombre que se merecen, muchas veces porque es muy sacrificado ser deportista en este país. Tenés que tener plata, tenés que poder viajar, tenés que tener tiempo, una familia que te apoye, muchas cosas que no a todo el mundo se le dan. Y bueno, y ahí está también como qué cosas decidimos apoyar y cuáles no. Si te parece, pasamos a la próxima noticia. Comisión de Diputados empezó a tratar proyecto de ley sobre violencias hacia niñas, niños y adolescentes. Es un proyecto oficialista. Cuenta con 26 artículos. Intenta atender a una problemática que tenemos en nuestro país, que es la desprotección de las infancias y adolescencias frente a distintos tipos de violencia en la vida. Inés Cortés, una diputada, dice que se busca derogar algunos artículos de la Ley de Tenencia Compartida que, según ella, perforaron mecanismos de protección de las infancias. Ahí estamos hablando de la ley de corresponsabilidad de la crianza en anterior gestión, que estuvo ahí como bastante en boga y en la discusión pública, bastante en agenda por lo que proponía. Y bueno, yo creo que estas últimas semanas también han sido como de mucha conmoción con respecto a estos temas. Te puedo nombrar casos como el de Jonathan Correa, como el de Moisés Martínez, que ahora fue lo último que salió, que lo condenaron a 12 años de prisión por haber matado a su progenitor, que abusó reiteradas veces de su hermana. Y bueno, nada, sabemos que en el Uruguay las infancias están muy desprotegidas, las infancias y adolescencias, que la mayor tasa de pobreza la cargan básicamente los gurises de nuestro país, y está mucho como este tema en discusión de, bueno, de quién es la culpa de que pase esto, ¿no? Y sobre todo con el caso de Jonathan Correa, a mí me aparecía mucho en Instagram y demás como esto de la culpa es de todos, ¿no? Como hay una especie de culpa colectiva, de que es algo como más sistemático, de que todos deberíamos estar alerta, versus otra opinión que era como, bueno, es en realidad la culpa y la responsabilidad última está en el Estado, y ahí como, nada, plantear esa discusión de qué le cabe al colectivo y qué le cabe al Estado, y qué le cabe a lo colectivo que al Estado no, y viceversa. Me parece que es importante saber que hay que avanzar en materia de políticas y derechos, porque no puede ser que seamos 3 millones de personas y, bueno, esto, ¿no? Que la pobreza la estén cargando a nuestros gurises, que sabemos que es algo estructural y que la pobreza también es una forma de violencia que avala otras violencias. Por ejemplo, todos estos casos que estuvieron pasando. Una noticia poco feliz quizás hablar de esto, pero bueno, por suerte se está avanzando y está este proyecto de ley que va a tratar sobre este tema tan importante. Está bueno que, bueno, en este caso, que los diputados traten estos temas y que también los llevemos a la charla más en lo diario, ¿no? Entre nosotros, y tenerlo presente. Temas que abarcan a las juventudes, a las infancias, que si bien pensábamos que son el futuro y etcétera, también ellos tienen un presente y son un presente, y el cuidado es importante que sea entre todos y todas. Es muy ¿no? importante eso que decís. También avalar este tipo de charlas, contar lo que nos pasa, qué está ocurriendo a puertas adentro en lo que supuestamente es privado en nuestra casa. Es importante siempre ahí estar atentos y prestar un oído o hacer determinadas preguntas a quienes pensamos que puedan estar en riesgo, porque bueno, de esto nadie se salva.
Y bueno, muchas veces se cumplen todos los mecanismos y todo lo que, entre muchas comillas, debería ser una víctima, ¿viste? Como este buen comportamiento de soy víctima y hago todo lo que espera la sociedad de mí. Y bueno, muchas veces ahí también fallan los mecanismos de protección. Entonces yo creo que sí, que en última instancia el que se ha retirado de estos temas también ha sido el Estado, esta cuestión que al final termina siendo pública. Y nada, es importante abrirnos a eso y estar muy atentos. Así es, Mari. Si te parece, Herbie, vamos a una tanda y volvemos con un par de noticias musicales. Me encanta. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales. Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta, no sigas la corriente. Verificá siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Caro en vivo en la trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. No voy a caer jamás. Viernes 15 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Un prisionero más. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro. Ahí estamos de vuelta después de esta tanda para hablar un poquito de unas noticias musicales que estuvieron pasando durante el fin de semana. Quiero decir que ya tenemos al invitado de hoy acá en el estudio con nosotros, a Aparicio, para que la gente se quede y para escuchar esta entrevista que va a estar muy bien. Pero antes, queremos hablar de un poco de las cosas que estuvieron pasando en cuanto a lo musical en nuestro país. ¿Por qué, Male? Porque estuvo bastante activo el Uruguay en cuestión de música y cultura. Porque, por ejemplo, en La Valleja tuvimos el festival Mini hacia Abril, el viernes, el sábado y el domingo, que además de tener las tradiciones gauchas presentes, bandas y artistas se presentaron, tanto a nivel artistas de nivel internacional como nacionales. Estuvo La Vela, estuvo De la Planta, estuvo Las Pastillas del Abuelo, que a mí en particular me gusta. Estuvo Nahuel Penisi, ¿te gusta? A mí justo estaba pensando que te iba a sacar charla de Nahuel porque yo lo amo. Tenía pinta. Lo adoro a Nahuel. Hace unos años lo conocí por Oración del Remanso. En realidad es una canción de otro artista, de Jorge Fendermole, alguna cosa así era. Sí, Fendermole, ahí me lo tiran bien por el in-ear. Cuando descubrí cómo hacía él para tocar, cómo aprendió a sentir y a escuchar la música, él es una persona no vidente y me emocionó mucho. Tiene ahí un par de covers también de Mercedes Sosa, fue el autor de Universo Paralelo, que después salió con La Conga y demás, pero creo que él fue el que lo escribió, si no me equivoco. Yo a Nahuel lo adoro. Me encanta, también estuvo Chacho Ramos. Ayer, en la sala del museo, estuvo la Kermés Redonda.
¿Conocés la Kermés Redonda? Conozco la Kermés Redonda y aparte una compañera nuestra fue a la Kermés Redonda después de un festival que hubo de gigantes en el Parque de Villa Dolores. Se fue enseguida a las 6 de la tarde. Matilde, una compañera de la trama, se fue directo a la Kermés Redonda. O sea, de gigantes se fue, como que cambió, ¿no? De niños, niñas y adolescentes se fue a la Kermés Redonda, que bueno, ya veremos cómo habrá sido. Vi un video de Luis Lacalle, el hijo de Lacalle Pou, Sí. el expresidente, haciendo entrevistas ahí en el show de la Kermés, preguntando por el disco preferido de Los Redondos, que bueno, entre los ricoteros está esa disputa, ¿no? Está picada la cosa. Sí, yo no es que sea un fanático así muy grande, pero mis amigos me han hecho escuchar y querer mucho Octubre, por ejemplo. el Y disco. yo creo que, puestos a elegir, elegiría Octubre también. Sólido. Ahí estamos escuchando Jijiji de fondo. Y ahora la quiero cambiar un poquito. A ver, ¿qué pasó? Patearla para Quizás el norte, así en cuestión, viendo el mapa geográfico. noticias internacionales. Efectivamente. Bien, ¿de Sí. qué querés hablar? Paren el mundo un poquito. Quiero hablar de Justin Bieber. Justin Bieber. Sí. Gran signo de época 2010. Me recuerdo mucho escuchar Justin Bieber. Después un poco le perdí el rastro. Hasta hace poquito con los archivos Epstein, cuando Ahí va. sacó Yami, viste, como todo Ok. medio ese tema. Ahí volví como, ¿y Justin Bieber dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde quedó? Y ahí como que volví a retomar un poco lo que estaba sucediendo con él. Me encanta porque acá en La Cucaracha y ustedes están escuchando de fondo Beauty and the Beast, que es una canción de Justin Bieber de 2013 por ahí, que es una canción vieja que Justin Bieber la rompió, porque fue el festival Coachella en Estados Unidos, que es un festival de esos festivales instagramiables, muy virales, donde la gente se monta, se viste y va al festival a escuchar DJs, bandas. Es un festival que está con unos precios muy altos. Estaba viendo lo que te salía, por ejemplo, una pizza y una bebida cola, y eran como si te dijese $20. ¿Vos viste estos videos de la gente que va a acampar, se compra carpas para estar ahí y las adornan y las Sí, embellecen? lo vi. Es una cuestión de un gastar guita que yo no lo podía creer, pero aparte se compraban una heladerita, un cuadrito para ambientar, una plantita, y ese era el plan de ir a Coachella. Sí, y sabés que lo peor, yo... Claro. La bajada con más presupuesto, Sí, dicen sí. por acá. Y sabés que yo sigo a Cami Suárez, que es una creadora de contenido de música electrónica de acá de Uruguay, que estaba en el Festival Coachella y se voló todo. Pero yo quiero ir a lo que hizo Justin, porque él hace mucho tiempo que no se presentaba en un escenario tan grande. Fue el artista mejor pagado de toda la grilla de Coachella, como 10 millones verdes le pagaron, o sea, una barbaridad. Y él agarró, se sentó, abrió la computadora y arrancó a poner videos como esta canción que escuchamos de fondo, Beauty and the Beast, con Nicki Minaj en la colaboración. Y es algo muy raro, porque no solo cantó las últimas canciones de su último disco, que estaban muy buenos, Swag y Swag 1 y Swag 2, sino que se puso a cantar Baby, Beauty and the Beast, Los oldies, los oldies. los viejos conocidos. Claro, pero él no tiene los derechos de esas canciones. Entonces como que agarró un vacío ahí medio legal que los ponía de YouTube y cantaba medio que tarareaba por arriba de las canciones y bueno, y dio vuelta a internet. Sí, yo lo vi, yo te veo muy fans, muy fanático Bastante. de Justin Bieber. Veo Sí. que tenés un poco el perfil de fan de Justin Bieber. Yo sé que vos lo querés mucho, también vi muchos comentarios criticándolo, ¿no? Te estaban pagando 10 millones verdes. Un distinto. Pusiste YouTube y te pusiste a cantar unas letritas, entonces nosotros esperábamos que hicieras el gran show y en realidad fue como, bueno, fuiste a chiviar. Después habían otras personas que también vi que le ponían como alguna especie de connotación como más como política de su vida o de decir, vos a este pibe le pasaron un montón de cosas y hoy en día es como su forma también de adueñarse de las canciones que, no sé si medio que le robaron o bueno, algo pasó ahí medio Taylor Swift como, Sí, como con es los derechos exacta- de las es- canciones. Es la misma persona fue quien se adueñó de lo de derecho de Mira, las eso canciones. no lo sabía. Y bueno, hay muchas personas diciendo,
Ya está, déjenlo quieto al gurí, se merece todo. Si quiere divertirse, que se divierta una vez en su vida después de todo lo que le pasó. Y bueno, hay como mucha opinión encontrada. Vos estás como muy, es un genio. Yo Obvio. tengo ahí como mis matices. Si uno también paga tanta plata para ir a ver un show de ese estilo, quizás esperaría un poco más que unos videitos de YouTube. Pero si te animaste a pagar esa barbaridad de plata, es porque... Capaz que no te importa tanto, ¿no? Sí, también hay que abrazar un poco a este chico Justin, que se ve que Sí, las ha vivido y sí, las ha vivido jodidas. Yo te iba a traer a otra cosa, porque vos muy Justin, muy Coachella, muy internacional, Sí. pero acá nomás, a unos pasitos de donde estamos nosotros, el viernes pasó el homenaje a Citarrosa por su 90 aniversario, ahí entre la Sala Citarrosa y la Plaza Fabini, que un poco no lo mencionamos porque también pasó mientras estaba transcurriendo nuestro programa. Y bueno, se juntaron un montón de músicos uruguayos a hacer este homenaje. Este aniversario fue impulsado por la Fundación y el Archivo Citarrosa, organizado por la Dirección Nacional de Cultura del MEC y por la Intendencia de Montevideo. Como dijimos, se celebró este pasado 10 de abril. Muchos artistas muy conocidos y también como muy actuales, rememorando figuras como Citarrosa de nuestro país. Estuvo el cuarteto de guitarras liderado por Julio Covelli, que se encargaron de interpretar clásicos como El violín de Becho, una canción que siento que es esas canciones que te enseñan en la escuela, que no podés no conocer. La hicieron en su versión instrumental y también agregaron, no mediante IA ni hologramas ni nada, sino era un archivo de audio de Alfredo, su voz en Stephanie. Stephanie, no hay dolor más atroz que ser feliz. Esa canción tan significativa de Alfredo, también le pusieron ahí su voz. Estuvieron músicos como Malena Muyala. Se habló mucho también de los vestuarios que tenían las personas. Malena fue vestida de fucsia y negro. Interpretó la canción Quiere, bueno, con la compañía de Covelli. Estuvo también hablando de esto de vestimenta y demás Dani Umpi, que fue de vestido y de saco. Tenía como una pollera larga que homenajeaba a Citarrosa e interpretó Si te vas. Y también lo importante de esto es que cada uno lo hizo a su manera, ¿no? Sabemos que es una interpretación, no es una imitación. Entonces eso también trajo como algunos comentarios de este artista que interpretó me gustó más, este me gustó menos. Después otros eminencias de la música uruguaya actual. Tabaré Cardoso cantó Pa'l que se va y Luana acompañó esta canción El violín de Becho que estábamos escuchando recién. Yo quiero parar acá un poco en lo que hizo Luana, porque El violín de Becho es una canción que ella usa en su disco icónica, en la canción Vosé. Es una canción en portuñol, como un funky, donde samplea Alfredo Citarrosa. Acá esta no es la versión funky que ella utiliza en su disco, pero tenemos un videito ahí para ver de lo que fue la transmisión de este homenaje a don Alfredo. Becho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que el dolor y el amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Ahí escuchábamos lo que fue un poco la interpretación del violín de Becho de Luana y también estaba Julieta Marazo ahí en el bajo, estaba Martín Ibarburu en la batería, grandes músicos ahí. En redes sociales mucha gente comentando y dando para adelante, qué vozarrón Luana, de las mejores artistas que tenemos, una cara la luz.
Quiero como ahondar un poco en esto de justo esto que decías, que por ejemplo Luana se amplió en su último disco, en una de sus canciones, El violín de Becho. Justo a mí El violín de Becho me suena que es una canción que es de las primeras que te enseñan. Es como, viste, como cultura general. Vos vas a aprender música, vas a un conservatorio, vas a aprender con alguien. El violín de Becho siempre de alguna forma está ahí, y me parece muy importante también como la presencia, ¿no?, de estos eventos culturales y que sean para toda la familia, porque un niño que fue a ver a Luana, por ejemplo, que la escucha cantando esta canción y que después va a la escuela y le hablan del violín de Becho, lo puede traer a algo más suyo, como algo de, sí, me acuerdo que lo vi y estaba con mis viejos, y me acuerdo de esta canción, la que cantó Luana, y ya se hace ahí como unos conductos y unas cosas que te traen más a lo que es la cultura uruguaya. Y también esto, a modo anecdótico, estaban Washington Carrasco y Cristina Fernández, que también interpretaron la canción y el poema, que ellos tienen adaptaron un romance, que es un poema que se llama El romance del enamorado y la muerte, y mis viejos siempre tuvieron muy presente como todo esto, Citarrosa, Washington, como toda esta gente. Yo siempre lo escuchaba en mi casa, y cuando en quinto de liceo aprendí lo que era un romance y empezamos a dar, justo nuestra profesora eligió El romance del enamorado y la muerte, y lo empezó a leer, y yo dije, pero yo esto lo conozco, y primero que me sentí la más capa porque lo conocía, y de hecho me lo sé entero, Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía, pero era todo porque yo había escuchado música, y esto de la importancia de vos, escuchar música en sus casas, pongan lo que sea, aunque piensen que no va a servir, charlen sobre la cultura de nuestro país, porque también hay como una necesidad nuestra surgió la rueda de candombe, ¿no? Ahora hace poco. Toda la gente que agrupó este evento, o sea, la necesidad que había de ir a lugares bien uruguayos y la diversidad de personas, de repente hay nichos como el nicho del rock, el nicho del candombe. Hay algo de esta de cultura uruguaya que siento que cada vez se necesita más, y me parece muy groso que se hagan estas cosas y me emociona mucho. Así es, vos hablabas de candombe, también estuvo ABR con Alfonsina y con los tambores de Cuareim 1080 interpretando Candombe del Olvido, que si tienen la posibilidad vayan a ver un poco lo que fue de la transmisión que hizo TV Ciudad del evento. Nada, para disfrutar un poco de lo que es la música de nuestro país. Y también pueden ir a la diaria web para leer más detalles de lo que fue este homenaje a Alfredo Citarrosa, en una crónica escrita por Federico Medina. Para nada, no perderse ningún detallecito de lo que fue todo. Muy amena esa crónica, estaba muy linda, la leí antes de salir al aire, me gustó mucho. Mencionar por último que también estuvo Camila Ferrari con una versión de Adagio a mi país, otra de estas canciones que a mí me parecen emblemáticas. Y si te parece, Herbie, vamos a ir a una pequeña tanda, porque ya está acá con nosotros Aparicio Saravia, y vamos a charlar un poquito con él. Dale, me encanta. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches como arrepentido vuelve a amar ese triste sonido. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es abrir la puerta a mundos nuevos. Es aprender con las manos, con la cabeza y con el corazón. Es construir y personalizar tu carrera eligiendo lo que te apasiona. Porque en la UCU sos parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver.
Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida. Y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Meu compadre, pode tudo dar certo, mas do nada pode dar tudo errado. Quer ver, ó? 1, 2, 3, áudios que eu mandei, ela visualizou. Nessa hora pensei, ela vai responder. Amor, te perdoei, mas ela me xingou. Ahí escuchamos a la banda Menos en Mais. ¿Lo dije bien, Aparicio? Excelente. ¿Bien? Andás bien para el portugués. Sí, falo. Lo que pasa es que estuve de viaje en Sao Paulo hace unos días, entonces me vine fresco. Ya tenemos acá en la mesa con nosotros Aparicio Saravia. ¿Cómo estás? ¿Y por qué elegiste esta canción para entrar? Porque los estaba escuchando hablar de música y claro, y es algo que yo le decía, ¿no? Está muy alejado lo que pasa en el norte del país de la opinión montevideana, pero este fin de semana, el sábado, en Rivera, en la frontera de La Paz, en verdad, del lado de Santana, en el estadio de fútbol de Santana, que es la frontera con Rivera, va a haber un concierto impresionante. Viene esta banda, Menos en Mais, que fue la más escuchada de todo Brasil en Spotify el año pasado, entonces es una cosa impresionante. Y bueno, me voy con todos mis amigos para allá y como lo vi hablando de música, tenía que contarles lo que iba a pasar en el norte. Qué bien. Me encanta que traigas esto. Aparte nos da un lindo puntapié para preguntarte, más allá de que después nos vamos a meter en, bueno, Aparicio Saravia, exdirector de INJU y integrante del directorio del Partido Nacional. ¿En qué anda Aparicio, persona joven que vive en el Uruguay, que tiene como ahí como fuertes raíces en el interior y demás? ¿Te gusta escuchar música? ¿Qué haces en tu día a día? ¿Salís con tus amigos? ¿A dónde vas? Como ya te estuviste nombrando algunas cosas. ¿En qué anda Aparicio en general? Recién vengo de clases. Bueno, el gobierno anterior me hizo estar un poco alejado de la vida académica y retomé el año pasado y este año, si Dios quiere, me recibo de escribano. Entonces ando en eso, estudiando full para recibirme este año. Y bueno, mi intención es irme a Rivera a vivir una vez que me reciba. Porque bueno, quizás, no sé, ustedes son de Montevideo ambos, ¿no? Sí. Bueno, para quienes somos del interior, que nos toca venir y enfrentar todo ese proceso de desarraigo que existe cuando te tenés que mudar de un día para el otro para continuar tu educación terciaria, es realmente impactante. Y bueno, muchos lamentablemente se terminan quedando para engrosar el Montevideo, pero otros tomamos la decisión de volvernos a nuestro lugar de origen. Y bueno, y en eso estoy muy contento de poder haber encarado de nuevo la facultad y disfrutando con amigos, como les comentaba. Me voy para Rivera este fin de semana, este show que va a estar tremendo. Qué divino. Ahí vos traías algo a la mesa que son las decisiones de los jóvenes, a ver en dónde continúo mi vida, ¿no? Estudio, vengo a la capital, me vuelvo al interior. Ahora, con eso en la mesa, te quería preguntar, para vos, ¿cuáles son los temas que más nos aquejan a nosotros los jóvenes, que tenemos que tener sobre la mesa, charlarlos? ¿Qué pensás? Al país, en verdad, ¿no? Yo creo que el país tiene un problema que es estructural y es desde su fundación, que es la centralidad, ¿no? Que es el modelo unitario que tenemos, que son 200 años de decisiones políticas, de concentrar recursos, oportunidades en Montevideo, que excluye a el interior del país y mucho más al interior profundo del país. Yo creo que eso, para los jóvenes del interior, es el principal
la principal inquietud, el principal desafío, porque muchos tenemos la oportunidad de venir a estudiar acá, pero muchos no podemos continuar nuestros estudios. Y el otro tema que yo creo que es fundamental es el desempleo juvenil, ¿no? Es un tema muy importante que le queja muchísimo a los jóvenes, pero que viene enlazado de otro tema que es mucho más importante aún, que también es un tema del Uruguay, que es la deserción estudiantil. Es lo poco que logra nuestro sistema educativo de retener a nuestros adolescentes y jóvenes, y sobre todo nuestros adolescentes y jóvenes más vulnerables, ¿no? Del quintil más bajo de nuestra sociedad, 8 de cada 10 no culminan la secundaria, y eso es lo que condena no solamente al futuro de los jóvenes, sino al futuro de nuestra sociedad. Uno ve en el informativo cómo todo el tiempo estamos discutiendo el tema de la inseguridad, todo el tiempo estamos discutiendo el tema del narcotráfico, todo el tiempo estamos discutiendo el tema de la gente en situación de calle, del consumo problemático de drogas y sustancias, de la salud mental, pero ¿por qué no vamos a el inicio? ¿Por qué no vamos a donde por alguna razón todos estamos en un mismo lugar, que es en el aula, es en el salón, en el sistema educativo, y es donde el Estado tiene que cobijarnos, darnos comunidad, darnos continuidad de aprendizaje para luego no incurrir en las problemáticas que todos los días en los medios de comunicación estamos hablando sin hablar de la causa principal, ¿no? Que es esta para mí. Un poco de eso también hablábamos ahora al principio del programa, que traíamos ahí como un nuevo proyecto de ley para infancias y adolescencias, y un poco problematizando esto que sabemos que somos muy pocos y que hay indicadores de pobreza que sabemos que los están sosteniendo los gurises de nuestro país. Y también, bueno, veníamos hablando mucho en otros programas del desempleo y de que queremos conseguir trabajo y de que tiene que ver también con una proyección al futuro, y que tiene también mucho que ver no con una cuestión de querer, sino de tener oportunidades. Y en esto que vos decías, como bueno, descentralizar Montevideo, en esas dos materias, ¿no? Como de desempleo y también como de la pobreza infantil que se vive en Uruguay, ¿notás alguna diferencia entre lo que pasa en Montevideo y lo que pasa en el interior? Muchísimo, muchísimo. A ver, en Montevideo hay mucho más recursos del Estado, mucho más oportunidades, y en el interior hay mucho menos. Y lo que yo noto también es que la arquitectura del Estado uruguayo está absolutamente desproporcionada con su territorio. Y los gobiernos departamentales terminan haciendo cosas que el gobierno nacional no las hace porque está todo concentrado en Montevideo. Hace poco, por una misma nota de la Diaria, vi que el intendente Felipe Algorta, el intendente de Durazno, plantea hacer una guardia municipal. Bueno, eso es obviamente, si vamos a la arquitectura del Estado, una competencia del gobierno nacional. Lo que pasa es que no lo hace. Y entonces los gobiernos departamentales son quienes tienen que asumir ese desafío. Hace poco estábamos en sequía. En Rocha, el intendente Alejo Umpierres subió una foto abasteciendo con agua con camiones de la intendencia a bebederos que tenían los pequeños productores. El Ministerio de Agricultura y de Ganadería, que está acá, ni siquiera se enteró de lo que pasa ahí. En Rocha también hay un plan de odontología donde le arreglan la salud, cuidan de la salud bucal de las personas en los barrios más vulnerables, y no tienen ni idea el Ministerio de Salud Pública de que eso ocurre, porque está en 18 de julio. Entonces yo creo que ahí hay una gran discusión que el Uruguay no la da, y que es necesario que le empiece a dar. Yo ahora quiero meterme un poco en lo que fue tu labor como director en el INJU. Hablas de esto del interior y de lo centralizado que está Uruguay. Durante tu gestión, ¿cómo era ese trabajo de llevar el INJU también al interior? ¿Qué cosas hacían como para expandir un poco eso? Ahí es donde más vi esto. Porque nosotros estábamos con una casa preciosa ahí en 18 de julio. Divina. Y la mayoría del funcionariado acá en Montevideo. Y teníamos que llegar al interior con 1 o 2 funcionarios en cada departamento. Y ahí es donde me di cuenta.
Y bueno, lo primero que hicimos fue establecer una red de articulación con los gobiernos departamentales, que son los verdaderos actores del territorio en cada uno de los departamentos, y con los gobiernos locales. Logramos conformar una red de alcaldes jóvenes. Identificamos a los alcaldes más jóvenes del Uruguay, de 35 para abajo, de todos los partidos. Hicimos un grupo de trabajo impresionante, que después le dimos pila de contenido y demás, y ellos bajaban nuestras acciones ahí, porque necesitábamos de la ayuda de los actores locales para llegarles a adolescentes y jóvenes. Y hicimos realmente una serie de acciones muy importantes, muy importantes. Lo que fue el programa Ni Silencio ni Tabú, que fue una política realmente innovadora en materia de prevención y de promoción de salud mental en adolescentes y jóvenes en Uruguay, la primera en la historia del Uruguay, que nos permitió duplicar el presupuesto del Instituto de la Juventud. Realmente, si no fuese por la articulación que tuvimos con los actores locales, no hubiésemos logrado llegar a tantos departamentos. Y también con lo que algo que está faltando ahora, me parece a mí, no sé si vieron que está siendo cuestionada la cantidad de talleres que realizó Ni Silencio ni Tabú en el interior del país, sobre todo en el norte del país, que es que logramos la declaración de interés educativo de ANEP. Y entonces podíamos ingresar en cada uno de los liceos. Lamentablemente este año el INJU no hizo prácticamente talleres en el interior ni en el norte del país. Y la clave nuestra fue esa, ¿no? Y bueno, y lo que hay que hacer es descubrir con quién tenés que aliar para llegar a todo el territorio, porque existe esta arquitectura que te digo yo de un Estado que está absolutamente concentrado en Montevideo, y obviamente se hace mucho más dificultoso llegar al interior del país. Acá en este programa también hemos hablado mucho sobre salud mental. Vino, por ejemplo, el rector de la facultad, el decano, perdón, de la Facultad de Psicología. Y bueno, un poco también hablamos con Eugenia Godoy de este programa Ni Silencio ni Tabú, que surgió en tu gestión, que aparte a mí me llamó mucho la atención cuando surgió. Me parece que hicieron, esto de opinión personal, una muy buena campaña en redes. Me llamó mucho la atención eso, como que era una campaña que de verdad rimaba mucho a las personas jóvenes, como que te sonaba que podía ser un lugar o un espacio que podía estar bueno. Contanos un poco ahí las bases de eso, ¿no? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué datos estaban manejando en ese momento? ¿Y qué datos pudieron obtener una vez que ya había pasado un tiempo después de lanzado del programa? Primera aclaración, no fue solo mi gestión, ¿no? Yo arranqué en 2023, yo era subdirector y arranqué en 2023 como director, y antes estaba Felipe Polié y también Federico Delgado, que conformamos un equipo tremendo durante esos 5 años. El tema surge por iniciativa del presidente Lacalle Pou, que era un tema que le importaba muchísimo. Quería poner sobre la mesa la salud mental. Sobre la mesa. La pandemia lo colocó mucho más en el tapete y en la opinión pública, y consideramos que era importante dar una respuesta en ese sentido. Y ahí en ese camino encontramos a UNICEF como un aliado estratégico que nos presentó un modelo de política pública de promoción de salud mental comunitaria. Ya no tan volcado a los sanitarios, sino pensado en cómo se generan lazos interpersonales y comunitarios para de a los adolescentes y jóvenes y cuidar de su salud mental. Y entonces empezamos a crear lo que en 2022 fue una campaña de promoción en redes sociales, como vos decís. Después en 2023 fue escalando y cada vez hacíamos más talleres, y claro, el taller era una dinámica divina para trabajar con jóvenes. Es una dinámica divina para trabajar con jóvenes. Entonces íbamos a los liceos y los liceos nos lo pedían más y más y más, porque claro, era una herramienta que no la tenían, yo qué sé, las directores o los profesores, ¿no? Sí, que quizás se deja un poco de lado por la currícula de la educación, no sé. Totalmente. Yo creo que el INJU está llamado a transversalizar la educación. Todos los esfuerzos del Estado tienen que estar enfocados en llevar a nuestros
uruguayitos a la educación, ¿no? Lamentablemente discutimos temas banales a veces en la opinión pública y no discutimos el tema que realmente importa, que es y ahí transversalizar con temas importantes, ¿no? Tema violencia, tema bullying, tema salud mental. Y eso fue lo que nosotros logramos, ¿no? En nuestra administración se declaró interés educativo todos los años y estábamos en cada uno de los liceos de este país. Y eso es lo que hay que retomar ahora. Lamentablemente este último año esta administración no lo hizo y es importante que lo haga. Es importante que lo haga porque quizás no se ve, pero le cambia la vida, le cambia la realidad a quienes estudian en el interior del país, sobre todo en el norte del país. Hay algo muy lindo de esto que decís, y es una visión que yo también comparto, de ver la salud mental como un fenómeno colectivo y no individual, que la salud mental va más allá de la clínica, de lo que uno puede hablar con un psicólogo, sino que también se va construyendo y hay condiciones que son, bueno, determinantes de la salud y determinantes de la salud mental. Ahora se habla mucho de esto de que estamos en una época muy, bueno, vos la nombrabas también como post-pandemia, muy de las redes sociales, muy de las tecnologías, de estar con el celular, de no charlar los unos con los otros, y eso a veces hay algunas personas que opinan que hace que, bueno, sobre todo las personas jóvenes, nos desliguemos un poco de lo que le está pasando al otro, ¿no? De la cuestión pública o de las cosas que están pasando alrededor nuestro. ¿Cómo ves vinculado a esto el tema de jóvenes en política o jóvenes interesados por las cosas que pasan en nuestro país? ¿Lo ves así? ¿Ves que es como, bueno, un poco sí, un poco no? ¿Pensás que es una problemática? Sí, es como si estamos en una era de la inmediatez, ¿no? En lo que nuestro día a día demanda mucho más información, mucho más actividad. Y eso se traduce un poco a la política. Si ustedes analizan la evaluación que está haciendo la población del actual gobierno, que es muy negativa, yo creo que responde un poco a eso. Y la evaluación que hacen los jóvenes. Este gobierno fue el gobierno al cual los jóvenes más votaron, ¿no? Sí. Fue el tramo etario que más votó a Yamandu Orsi, los jóvenes. Y ahora es el tramo etario que más desaprueba a Yamandu Orsi, es el de los jóvenes. Entonces, hay una necesidad de cambios o una demanda, siento yo, de acción. Y bueno, y eso es lo que considero que está pasando con la percepción que tienen los jóvenes de la política y de lo que hace el Estado por ellos. Y por otro lado tenemos un gobierno, un Estado, en verdad, o un sistema político, vayamos a ponerlo en términos de país, que está en una especie de limbo en el que, claro, como votamos cada 5 años, respetamos nuestras normas, no nos puteamos como si se putean políticos de otros países, y nos llevamos bien y tenemos una buena relación democrática y respetamos los contratos, somos unos cra. Y no somos unos cra. No somos unos cra. Tenemos 8 de cada 10 pibes pobres que no pueden estar en la educación, o sea, y se van de la educación y no tienen salida en un mercado laboral que cada vez es más exigente y exige cada vez más conocimiento. Tenemos una pobreza infantil realmente alarmante. Entonces no somos los fenómenos que creemos que somos, y eso yo estoy convencido de que la gente lo empieza a ver porque lo ve en la calle, lo ve con la delincuencia, lo ve con la cantidad de personas que lamentablemente vemos excluidas absolutamente de la sociedad y que nos la cruzamos todos los días cada vez que hacemos 2, 3 cuadras en Montevideo. Y entonces hay cierta demanda de la sociedad y una inacción de nuestro sistema político, de nuestro gobierno, de nuestro Estado. Y esa necesidad del acto frente a los jóvenes, ¿cómo sentís que porque esa sensación de que los jóvenes no están tan metidos en política es algo como común, ¿no? Como que se escucha un poco por las calles, en las charlas, o hay con charlas con amigos en los que te sentás y preguntás, che, ¿qué opinás de este tema? Lo traes y no se animan a opinar o ese tipo de cosas.
¿vos sentís que eso pasa y cómo se fomentaría el acercamiento de esos jóvenes a la política? ¿Cómo crees que sería? Una cosa es los jóvenes interesados en la política o no, y otra cosa es los jóvenes participando en la política. Bien. ¿No? A mí me gusta separar esas dos cosas. Cuando miras las encuestas sobre las preocupaciones públicas de los jóvenes, son las mismas, o sea, son las mismas que la de la población. No es que les preocupa cuánto sale Spotify. Claro. Como mucha gente dice, ¿no? No les interesa, están en otra, ¿no? La principal preocupación de los jóvenes es la inseguridad. Esa es la principal preocupación de los jóvenes, o sea, les importan los temas públicos. Después, lo otro es los jóvenes participando en política. Ahí lo que yo considero es que, hay partidos políticos que hacen mejor las cosas que otros, pero lo que pasa es que el joven cuando se va a mirar al espejo, digamos, del sistema político, no se ve ahí. O sea, nosotros vamos al Parlamento y no nos vemos ahí. O sea, no escuchan nuestra música, no van a nuestros lugares. Sapo de otro pozo, te sentirías. No se visten como nosotros, no hablan como nosotros. No les preocupa lo que a nosotros nos preocupa o de la sensibilidad con la que nosotros miramos lo que nos preocupa. Entonces, ahí está también la dificultad que tiene el joven para participar de política, para acercarse a la política. Y después está lo otro, que es qué tan fácil es para el joven, una vez que se involucró en política, trascender o llegar a lugares de decisión, ¿no? A mí me pasó que por algo relacionado a estos tres factores que les digo, ¿no? Uh-huh. En el año 2024, principio de 2024, me llamó los ministros de la Corte Electoral y me dijeron, nos queda, no me acuerdo, creo que era un mes para cerrar el padrón electoral y están faltando 70.000 jóvenes, un poco más de 70.000 jóvenes que no se sacan la credencial. Y necesitamos que alguien les hable. Entonces, desesperadamente nos fuimos con el INJU a pensar en una campaña de comunicación para los jóvenes. Hicimos una campaña divina llamada Salió la Foto y estaban unos pibes de Ciudad Universitaria, que es el programa de alojamiento que se creó en 2023, si no me equivoco. Con una urna y demás y diciendo, bueno, vamos a votar, se vota así, ¿no? Esto es una urna. Y bueno, logramos que creciera un 20% el padrón, pero quedó gente afuera. Y ahí yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué le digo a un joven para que se interese por la política? Por votar. ¿Qué le digo a un joven para que elija en su menú de opciones a todas estas personas que no tienen que ver con ello? Y ahí nos empezamos a dar cuenta de eso, ¿no? Después hay otra cosa que también lo propuse en su momento. Yo creo que el Uruguay, cuando tenga una oportunidad de hacer una reforma constitucional, que es muy difícil, tiene que ver determinados artículos que no permiten que los jóvenes sean legisladores. Hoy por hoy, vos tenés 18 años, podés votar, pero no podés ser electo, no podés ser diputado. Entonces, son barreras constitucionales, normativas, que también impiden la posibilidad de que la política sea más representativa de los jóvenes, ¿no? Che, me está encantando esta charla que estamos teniendo, pero ya nos quedan unos pocos minutitos para llegar a las 10. Me quedé con un montón de cosas para pensar. Bueno, hasta en el plano del constitucional, vos decís que hay barreras. Después también como todo esto que venís nombrando vos de, bueno, hacemos una campaña, saquemos algo y bueno, ¿por dónde va a ser? Por redes sociales también, ¿no? Como esas decisiones y ese entender de quizás los jóvenes que están en política, eso, ¿no? Como que hay una distancia porque ven que hablan diferente, se visten diferente, van de camisa, como que un poco te vas como mimetizando con el ambiente y un poco también es la jugada y es lo que tenés que hacer porque después es lo que pasa, ¿no? Cuántos pueden continuar y cuánto el sistema político en general te va comiendo básicamente porque sos un guacho. Nada, me parece como muy interesante eso, pero ya tenemos que ir cerrando y por ahí, Herbie, ¿nos querés comentar qué tenemos para mañana?
Sí, antes de comentarte eso, agradecerte, Aparicio. No, la verdad gracias a que ustedes, un gusto enorme y bueno, podemos seguir la charla igual, cuando quieran. me encantaría porque hay un montón de temas para seguir abordando. Mañana vamos a tener a Magdalena Ferreri para conversar sobre cómo es trabajar en un call center. Un trabajo muy común, un trabajo como primer trabajo, ¿no? Primera experiencia laboral, persona joven que está buscando ahí call center. Sí, también vamos a tener una hermosa columna de Manuela, una columnista que van a conocer mañana. Manuela Costa. Exactamente. También a las 7 de la mañana van a poder sintonizar Panorama Informativo con May Correa, Yamila Silva y Antonio Ladra, donde recibirán al presidente del INISA, Jaime Saavedra. Y a las 9 de la mañana, en la mañana de la diaria con Martín Rodríguez, va a estar el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. Bien, y cerramos, creo que nunca habíamos cerrado tan puntuales, son las 10 en punto. 0-0. Y vamos a lo de siempre, mañana de mañana será un nuevo día, pero hoy todavía es casi mañana. Muchas gracias, Aparicio, por acompañar acá. Vamos arriba, vamos bien arriba. Nos vemos mañana.